3 años de guerra y otros 3 años desaparecida. Cuando regresé a la capital, todo había cambiado. Mi antiguo prometido, el príncipe heredero, ahora ha ascendido al trono como emperador. Se casó con la emperatriz y tomó varias concubinas. El harén real ya no tenía lugar para mí. El emperador, con los ojos enrojecidos y apretando mi hombro con fuerza, dijo con voz entrecortada. Pensé que ya no estabas en este mundo. Si estás dispuesta, te nombraré noble consort inmediatamente. Sonreí levemente, ya no era necesario. El día de la gran victoria, fui víctima de una trampa de espías y caí por un acantilado, perdiendo la memoria. Ese primer ministro descarado me encontró e inventó la historia de que él y yo éramos marido y mujer, y que ahora teníamos un hijo de 2 años. Esa noche, el primer ministro, cuya apariencia superaba a la de Adonis, se deslizó sigilosamente en mi cama con una mirada lastimera. General Isabela, no hace falta que me ames a mí, pero debes amar a nuestro hijo. El niño no puede estar sin su padre. Levanté el pie y lo pateé fuera de la cama. Largo. Nunca imaginé que después de unos años de regresar a la capital, nada sería como antes. Mi prometido de aquel entonces, el príncipe heredero, ahora es el emperador Carlos. Se casó con la emperatriz y tomó a mi prima como concubina Lucía. Las demás concubinas son damas nobles de la capital que conozco. En cuanto a mí, Isabela, ya no soy la prometida del príncipe heredero. En este momento, aunque es un banquete en el palacio, innumerables ojos se posan sobre mí sin disimulo. Hace 3 años, tras la victoria, debí haber regresado triunfante, pero fui emboscada por traidores en el ejército, caí al abismo y perdí la memoria. Recordando las penurias de los últimos 3 años, mostré una sonrisa pálida. Mis ojos sin emoción miraban hacia el primer ministro sentado en la posición de honor, Alejandro. Su abuelo era un viejo zorro astuto e impredecible. Antes de morir, obligó al anterior emperador a decretar que su nieto heredaría el cargo de primer ministro. Cuando Alejandro asumió el cargo, acababa de cumplir la mayoría de edad. Él y yo nunca nos hemos llevado bien. Se podría decir que somos enemigos desde la juventud. Quien hubiera pensado que en los últimos 3 años, él me engañaría diciendo que éramos esposos. Sonreí apretando los dientes y pregunté deliberadamente como si fuera casualidad. El tiempo pasa muy rápido, no nos hemos visto en 3 años y la capital ha cambiado mucho. Me pregunto si el primer ministro Alejandro ya se ha casado y tenido hijos. No es de extrañar que cada mes desapareciera medio mes, e incluso inventara que hacía negocios fuera, trabajando duro en todas partes por nuestro sustento, diciéndome que esperara obedientemente en casa. Resulta que viajaba entre la capital y la ciudad del norte. La última vez que vi a Alejandro fue hace un mes. Seguramente no esperaba que alguien me encontrara de repente, y mucho menos que recuperara la memoria. Ahora la expresión de Alejandro es realmente digna de verse. Hay pánico, vergüenza y un poco de culpa. Tose ligeramente. Ejem. General Isabela, yo. Tartamudeó medio día sin poder decir una palabra, así que dejé de prestarle atención. Mi mirada se dirigió al monarca sentado en el trono del dragón, Carlos. Él fue mi prometido en mi juventud, sin embargo, menos de 100 días después de mi desaparición, se casó con la hija mayor del ministro como emperatriz. Carlos apretó los labios, su nuez de Adán se movió ligeramente. La emperatriz a su lado tampoco podía quedarse quieta, mostrando clara inquietud. Mi prima, la concubina Lucía, dijo con una dulce sonrisa. Es bueno que la prima haya regresado, Su Majestad y yo siempre te hemos recordado estos años. Solo sonreí sin responder. Carlos se levantó, bajó los escalones y caminó hacia mí. Se inclinó para ayudarme a levantarme de la silla, con los ojos rojos, apretando mis hombros con fuerza y dijo con emoción. Pensé que ya no estabas, si estás de acuerdo, te nombraré noble consorte inmediatamente. Repetí esas 2 palabras con indiferencia en mi corazón. ¿Noble consort? ¡Qué título tan noble! Dicho esto, desvié la mirada de Carlos hacia Alejandro. ¿Qué opina el primer ministro? ¿Una mujer general como yo es adecuada para entrar al palacio como concubina? Alejandro comenzó a toser de nuevo. Ejem, esto. La general Isabela acaba de regresar a la capital,
Todo debe ser considerado cuidadosamente. Carlos y yo tenemos la misma edad, lleva 3 años en el trono. El aura juvenil en él se ha disipado, reemplazada por la majestad y la calma de un monarca. Sin embargo, en este momento suavizó su voz con sinceridad. Isabela, en estos 3 años nunca te he olvidado. ¿Sabes cuántas veces te he extrañado? Ahora que has vuelto, estoy realmente muy feliz. No rechacé la oferta de Carlos, pero tampoco acepté, solo dije que mi cuerpo estaba cansado y necesitaba regresar a la mansión del general para descansar. Carlos no me soltó la mano y continuó preguntando. Isabela, ¿cómo has vivido estos 3 años? La gente de la mansión del general dijo. Caíste al abismo y perdiste la memoria, entonces ¿cómo viviste esos 3 años? Sonreí levemente. Carlos aún no entendía, pero los ojos de Alejandro estaban a punto de explotar. Respondí. Su Majestad, después de perder la memoria fui acogida por una familia de agricultores. Afortunadamente viví en paz esos 3 años. La verdad es que la gente de mi padre me encontró, y tras varios estímulos, mi memoria se recuperó gradualmente. Antes de dejar la granja, hice borrar todo rastro. Incluso si Carlos envía a alguien a investigar, no encontrará nada. Antes de eso, Alejandro había sido extremadamente cuidadoso, no había otros habitantes alrededor de donde yo vivía. Carlos estaba medio escéptico, pero al final no preguntó más delante de tanta gente. Aunque estuve desaparecida 3 años, yo, Isabela, sigo siendo respetada en el ejército. Mientras viva, el gran ejército de la familia seguirá mis órdenes. Carlos todavía sostenía mi mano con renuencia. Sonreí. Felicidades, Su Majestad, ahora ya tiene 3 príncipes. Carlos se quedó atónito y en ese momento me soltó la mano. Los recuerdos de la juventud volvieron de repente. Él me había dicho una vez, Isabela, en el futuro solo quiero que tú me des hijos. Al terminar el banquete, recibí las recompensas y subí al carruaje para regresar a la mansión. Apenas me senté, Alejandro corrió tras de mí y llamó apresuradamente. Espera. ¿Leo está bien? Hace más de un mes que no lo veo. Leo es mi hijo, ya ha cumplido 2 años. Levanté la cortina del carruaje, lo miré y alcé una ceja. Leo. Estoy planeando registrar su nombre en la genealogía de mi familia. ¿Qué tiene que ver mi hijo con el primer ministro Alejandro? Dicho esto, ordené a mi confidente Sofía que regresara rápido a la mansión. Alejandro corrió unos pasos y luego se detuvo, tratando de mantener su apariencia elegante. En el camino de regreso, Sofía finalmente no pudo evitar reírse. Señorita, el pequeño joven amo es idéntico al primer ministro Alejandro, ¿acaso él es realmente el padre del niño? La miré de reojo. ¿Y qué con eso? El primer ministro Alejandro es el hombre más guapo del ranking. El pequeño joven amo seguramente crecerá para ser extraordinariamente apuesto. Solté 2 risas frías. Alejandro, ¿acaso cree que voy a pasar por alto todo solo por esa cara suya? 3 años de matrimonio, los sentimientos eran claramente reales, pero también era claramente un engaño. Antes él y yo éramos como agua y fuego, peleando cada pocos días. A veces presentaba quejas en mi contra, otras veces bloqueaba mi carruaje en medio de la calle, siendo enemigos. ¿Cómo podríamos tener un hijo juntos? Al llegar a la mansión del general, relaté sencillamente lo que sucedió en el banquete. Mi padre tosía incesantemente. Ha luchado durante muchos años, tiene una enfermedad grave y los medicamentos no tienen efecto. Mis 2 hermanos mayores murieron hace tiempo en el campo de batalla, solo quedo yo, la única en la rama principal de la familia que puede liderar el ejército. Por eso hace 3 años fui yo quien tomó el sello y salió a la guerra. Mi padre se lamentó diciendo que aunque el emperador y yo éramos amigos de la infancia, la situación actual ya no me permite entrar al palacio. La familia ya tiene una hija como concubina Lucía, y además ya tengo un hijo. Esa noche, apenas me acosté, escuché ruido fuera de la ventana. Poco después, alguien trepó por la ventana. Alejandro se metió en mi cama y el familiar aroma a orquídeas me golpeó. Se acostó suavemente detrás de mí, adivinando que no estaba dormida, y susurró con voz agraviada. General Isabela, no hace falta que me ames a mí,
pero debes amar a nuestro hijo. Leo no puede estar sin su padre. No respondí. Él murmuró de nuevo. Un día de matrimonio son 100 días de gratitud. Tú y yo hemos vivido juntos 3 años. Pude entrar a la mansión, cegaramente los guardias ocultos abrieron el camino. Parece que todavía me tienes en tu corazón. Si no lo hubiera mencionado estaría bien, pero al decirlo mi ira se encendió. Me di la vuelta bruscamente y le di una patada directa en el estómago. Largo. Alejandro recibió mi patada y, por reflejo instintivo, se dio la vuelta dándome la espalda. En ese momento, arqueó un poco la espalda y se quedó inmóvil. Lo llamé. Oye, no te hagas el muerto. Este hombre, aunque es un oficial civil y usualmente elegante y tranquilo, nadie sabe mejor que yo cuán fuerte es su cuerpo. Hace 3 años, cuando acababa de despertar, con todos los huesos rotos y las extremidades inmóviles, fue él quien me cargó personalmente para tomar el sol y me llevó de vuelta a la habitación. Ahora Alejandro no se movía ni decía una palabra. Me quedé sin palabras. ¿Será que realmente lo rompí? Esto absolutamente no lo puede saber Leo, a él le gusta mucho su papá. Extendí la mano para comprobar. Alejandro, ¿estás muerto? Apenas mi mano tocó su hombro, él se dio la vuelta repentinamente y me jaló hacia abajo. El hermoso rostro del hombre mostraba dolor, pero las comisuras de sus labios tenían una sonrisa. Esos ojos oscuros y profundos tenían el deseo familiar que no me era extraño. Cada vez que regresaba de un viaje largo, no podía evitar ser un poco desenfrenado, y sus palabras estaban llenas de coqueteo. General Isabela, amada mía, por favor no te enojes más conmigo, ¿sí? Maldito, me engañó otra vez. Le di otra patada, esta vez tirándolo completamente de la cama. Alejandro cayó al pie de la cama pero no se enojó, al contrario, se rió descaradamente, nada serio, muy lejos de su habitual elegancia. Si no me dejas subir a la cama, al menos déjame ver a mi hijo. Lo miré con desdén. Sí, ese hijo lo di a luz yo, ¿qué tiene que ver contigo? Alejandro abrió la boca para hablar pero se quedó callado. Entonces, ¿qué debo hacer para que me perdones? Él habló claramente, así que yo tampoco me anduve con rodeos. Alejandro, lo que más odio es que me mientan. Si la gente de mi padre no me hubiera encontrado, ¿planeabas engañarme toda la vida? Apretó los labios y no respondió. Continué. Hace 3 años deberías haber estado en la capital, ¿por qué llegaste a tiempo para salvarme? Como si supieras de antemano que alguien quería mi vida. Me llevaste deliberadamente a la ciudad del norte, ¿verdad? Así, aunque alguien buscara en el acantilado, no encontraría rastro. ¿Me mantuviste en la ciudad del norte, acaso solo para fingir ser marido y mujer conmigo? Alejandro estaba a punto de abrir la boca, pero lo interrumpí. Sé muy bien cómo su boca elocuente puede cambiar lo blanco a negro. Le pregunté. Alejandro, ¿es cierto que sabes quién es el que realmente me hizo daño hace 3 años? Alejandro trató de ocultarlo, pero vi una vacilación fugaz en el fondo de sus ojos. Adiviné correctamente, me escondió no solo porque perdí la memoria, sino para evitar que otros me encontraran. ¿Evitar a quién? ¿A la gente de la mansión del general? No, eso no es correcto. La respuesta parecía estar a punto de revelarse por sí sola. Alejandro guardó completo silencio, yo tampoco lo presioné, solo dije. Cuando me digas la verdad, te dejaré ver a Leo. Además, fui la prometida del emperador, lo nuestro no puede hacerse público. De ahora en adelante cada uno por su lado, cásate con quien quieras. Alejandro se levantó del suelo, su túnica de brocado blanco luna ya tenía arrugas. Me miró fijamente, con ojos profundos como si quisiera absorber mi alma. Después de un largo rato, dijo con seriedad. Isabela, solo te tengo a ti, a nadie más. Si te vuelves a casar, me afeitaré la cabeza y me haré monje. Me quedé atónita y luego solté una risa suave. Con esa apariencia tuya, afeitarte la cabeza y hacerte monje seguro te quedaría bastante bien. Alejandro se sonrojó y apretó los dientes. Tú. Isabela, ¿acaso no me tienes en tu corazón en absoluto?
me acosté de lado en la cama, apoyando la cabeza en una mano, mirando en silencio a Alejandro cuya ira se convertía en vergüenza. Sin embargo, al ser mirado por mí unas cuantas veces más, de repente perdió toda su fuerza. Los ojos de este tipo se enrojecieron de nuevo, su voz llena de resentimiento. Hace un mes todavía podía abrazar a mi amada esposa con profundo afecto. Ahora que has recuperado la memoria ya no me necesitas, es como quemar el puente después de cruzarlo. HMPH, sabía que la general Isabela no era alguien de corazón blando. Lo que dijo el sabio no estaba equivocado. Cuando un cojo se recupera, lo primero que tira es la muleta. Parece que has olvidado quien te cuidó día y noche sin apartarse ni un paso para ayudarte a sanar. Me quedé sin palabras. Este tipo se atreve a hacerse la víctima. Conozco su boca, es el mejor del mundo adulando, hablando y engañando. Dije con frialdad. No debiste mentirme. A lo mucho podrías haberme aceptado como hermana menor, ¿por qué mentirme diciendo que éramos esposos? Eso fue aprovecharse de alguien en peligro. Alejandro se enderezó, sacó el pecho, sintiéndose culpable pero terco. En esa situación, si no te hubiera engañado, habrías intentado irte. Y eso habría perjudicado tus heridas. Además, claramente fuiste tú quien se lanzó a mis brazos primero. Estaba tan enojada que me reí. Hace 3 años tardé medio año en recuperarme. Durante ese tiempo, cada vez que Alejandro volvía a la villa, usaba la trampa de la belleza masculina. Siempre que estaba frente a mí, era como un pavo real desplegando su cola. Después de cada baño, dejaba su ropa abierta deliberadamente sin ningún pudor. Yo había perdido la memoria, creía incondicionalmente que éramos esposos, y con el tiempo nació el amor y bajé la guardia. El día que consumamos el matrimonio, mi cuerpo se sentía incómodo y debería haber sospechado, pero Alejandro ya tenía una excusa preparada. Esposa mía, tienes heridas en el cuerpo, tú y yo no hemos tenido intimidad en medio año, por eso no estás acostumbrada. Estas cosas mejoran cuanto más se hacen. En ese momento fui guiada por él, creyendo ingenuamente. La boca de este ministro traicionero realmente está hecha para engañar a la gente. En este momento, Alejandro vio que lo miraba sonriendo y pensó que ya no estaba enojada, así que preguntó con voz suave. General Isabela, ¿todavía me consideras tu esposo? Solo sonreí sin responder. Él continuó hablando. Ya tienes 20 años, el harén no es un buen lugar. Yo soy el hombre más guapo de la capital, y entre tú y yo hay un niño, ¿cómo podrías tener corazón para dejarme? Hablaba cada vez más débilmente, y al final trató de justificarse. Resulta que eres una heroína entre las mujeres, es normal que no tomes el matrimonio en serio. Pero yo soy diferente, soy una persona decente, te entregué mi pureza hace tiempo y hasta te di un hijo, no puedes abandonarme. Esperé a que terminara de hablar antes de responder tranquilamente. La mujer que fue tu esposa por 3 años y te dio un hijo se llamaba Isabela la tercera. ¿Qué tiene eso que ver conmigo, Isabela? Isabela la tercera fue el nombre que él inventó para mí, supongo que porque soy la tercera en mi familia. El rostro de Alejandro se oscureció. ¿De verdad ya no me necesitas? Te arrepentirás. No puede ser así. Hizo ademán de querer subir a la cama, así que levanté el pie y le di una patada directa en el pecho. Alejandro, sabes claramente lo que quiero. Si realmente quieres casarte conmigo como esposo, no es imposible. Pero debes tener una sinceridad lo suficientemente grande. Alejandro se atragantó. ¿Qué? Yo casarme contigo, entrar en tu familia. Incliné la cabeza y dije con indiferencia. Si no te casas, pues no te obligo. Movió los labios queriendo hablar pero se detuvo. Finalmente, Alejandro salió abatido trepando por la ventana. Desde la oscuridad, Sofía salió abrazándose el estómago de tanto reír. Sofía jaja, señorita, se lo dije. El primer ministro Alejandro tiene sentimientos por usted, pero no me creía. Hace 3 años aprovechó que usted perdió la memoria, engañándola y mimándola para conseguir a la belleza. Solo miré a Sofía una vez, e inmediatamente dejó de reír, poniéndose seria,
con mirada severa. Ella es mi guardia de las sombras, durante 3 años no dejó de buscar mi paradero. No es de extrañar que mencione a menudo a Alejandro, este tipo hace que las flores caigan y las mariposas revoloteen donde quiera que va. La miré y dije: hablemos de negocios. Recuerda que la belleza daña a las personas, eres mi confidente más capaz, debes tener claro qué hacer y qué no hacer. Sofía enderezó la espalda inmediatamente e informó solemnemente. Sofía señorita, en los últimos 3 años el gran general no ha dejado de buscarla. Durante ese tiempo, la segunda rama de la familia causó muchos problemas. Su prima incluso tomó el compromiso matrimonial y entró al palacio en su lugar. Afortunadamente solo es concubina Lucía, no se convirtió en emperatriz. Ah, sí, hace medio año la anciana señora intentó que el hijo de la segunda rama fuera nombrado heredero. La anciana señora es la segunda esposa de mi abuelo, y la segunda rama es su propia sangre, así que naturalmente es parcial hacia ellos. Pero el prestigio de la mansión del general fue ganado con la sangre y los huesos de mi padre y mis hermanos mayores. Aunque mis 2 hermanos murieron en batalla, la posición de heredero absolutamente no le corresponde a la segunda rama. Me froté ligeramente la sien. ¿Se ha descubierto quién envió al espía para dañarme hace 3 años? Hace 3 años ganamos la batalla brillantemente. ¿Por qué apareció de repente un espía en el ejército? Quien en su sano juicio, siendo un topo, se declararía enviado por el enemigo al atacar. Esto claramente fue orquestado por alguien detrás de escena. Sofía respondió en voz baja. Sofía señorita, sospeché de muchas personas. Estos 3 años, además de buscarla, he investigado en secreto pero no encontré anomalías. Los espías que la atacaron murieron repentinamente. Encontré sus cuerpos, los huesos de la garganta estaban negros, señal de un veneno extremadamente fuerte. Antes de morir, solo los soldados suicidas llevan veneno listo en la boca. Mi mirada se volvió fría gradualmente. ¿Y el emperador? Sofía se detuvo, su rostro se enfrió y no se atrevió a hablar. Si no hubiera desaparecido ese año, ahora sería la emperatriz reinante. ¿Qué emperador en este mundo dejaría que una emperatriz con 30.000 soldados de élite durmiera a su lado? Pregunté de nuevo. ¿Qué clase de persona es Alejandro? Sofía soltó. Sofía inigualablemente guapo, temperamento impecable. Para tener hijos, es una buena semilla. La comisura de mis labios se movió ligeramente. Bueno, es la confidente que crié, de tal palo tal astilla, no la culpo. Dije con voz grave. En este momento, tanto yo como la mansión del general necesitamos un aliado fuerte. No sé si ese Alejandro es digno. Me engañó durante 3 años, ¿se atreverá? Dejando de lado el rencor personal, tengo que ver si es útil. Sofía se puso seria. Sofía, después de que el viejo maestro de la familia falleciera, todo el poder fue asumido por Alejandro, él es quien realmente tiene el poder en su familia. Si realmente quiere ayudar a la señorita, será beneficioso y no perjudicial. Además, el pequeño joven amo está en nuestras manos, la señorita puede usarlo para controlar a ese ministro traicionero. Le hice un gesto para que se retirara, lo que dijo también es lo que estoy calculando. Sofía apenas salió por la puerta, asomó la cabeza y sonrió con picardía. Sofía, si deja que Alejandro tenga otro hijo, ¿no sería más fácil tenerlo en la palma de su mano? Me quedé sin palabras. Al día siguiente, Alejandro vino de visita. Esta vez entró formalmente por la puerta principal y entregó personalmente su tarjeta de visita, con todos los modales. Practicó artes marciales con mi padre en el patio, elogiándolo sin cesar. Tío, realmente tiene una salud fuerte para su edad. Desde pequeño he tomado al tío como un héroe ejemplar. Usted es una deidad en mi corazón, un ejemplo desde mi infancia. Esos movimientos de recién fueron realmente valientes y extraordinarios, como un dragón descendiendo. Mi padre no pudo evitarlo. Aunque la enfermedad hacía que su rostro estuviera pálido, en ese momento se sonrojó un poco. Entré al patio y le hice una leve señal con los ojos a mi padre. Mi padre entendió de inmediato, tosió un par de veces y de repente escupió una bocanada de sangre fresca.
Alejandro se aterrorizó y rápidamente ayudó a mi padre a entrar a la habitación. Yo lo seguí de cerca. El médico de la mansión fue llamado de inmediato. Efectivamente, Alejandro es perspicaz. En poco tiempo descubrió algo sospechoso. Aunque en los últimos años el tío ha sido herido muchas veces, han sido heridas externas. En mi humilde opinión, la enfermedad esta vez me temo que es envenenamiento. Miré a mi padre. Padre e hija nos entendimos con solo una mirada. Hablé. Mi madre murió temprano, y mis dos hermanos mayores no llegaron a casarse. Los asuntos domésticos de la mansión han sido manejados por la segunda rama estos años. Si realmente es envenenamiento. Alejandro ordenó inmediatamente traer al médico de su propia mansión. En menos de medio día encontraron la pista. Nam, médico, el té tiene problemas. El té está mezclado con una hierba medicinal especial, aunque no es fatal, acumular el veneno con el tiempo provoca la enfermedad. Y este veneno es muy difícil de detectar para la gente común. Golpeé la mesa con la palma de la mano, causando una larga grieta en la superficie. ¡Qué barbaridad! La segunda rama abusa demasiado. Alejandro se apresuró a consolarme con voz suave y luego se volvió para instruir a su médico. Trae el elixir. A toda costa hay que eliminar todo el veneno del cuerpo del tío. El elixir es una medicina milagrosa que cura 100 venenos, ni siquiera el Palacio Real lo tiene. Hace años, el viejo maestro de la familia de Alejandro movilizó a 100 guardias ocultos y tardó más de 10 años en encontrar una píldora. El médico cambió de expresión. Nam, médico señor, eso es una reliquia ancestral que le dejaron a usted, es para salvar su propia vida. Alejandro me miró fugazmente y luego dijo con severidad. El tío no es un extraño, la vida humana es igualmente importante. Haz lo que digo, no te demores. Ese mismo día, el médico sacó el elixir y lo combinó con acupuntura. Solo después de una hora, mi padre vomitó sangre negra y roja. El veneno en su cuerpo finalmente fue eliminado. Cuando el médico confirmó que el veneno había desaparecido, suspiré aliviada. Pero Alejandro intervino inmediatamente. Ese elixir era un tesoro familiar que mi abuelo me dejó, solo para uso de la familia. Así que a partir de ahora somos familia. Tío, sobre el matrimonio entre Isabela y yo, ¿no debería considerarlo un poco? Mi padre sabía que esto era una actuación, pero aún así se echó a reír. Nam, padre pequeño muchacho, realmente eres igual a tu abuelo, extremadamente astuto. Arqueé las cejas, miré a Alejandro con calma y dije con frialdad. Sal conmigo, no molestes el descanso de mi padre. Los dos salimos a un lugar privado. Alejandro no pudo evitar preguntar apenas nos detuvimos. Isabela, ¿cuándo crees que tú y yo podremos estar juntos legítimamente? Te extraño, y también extraño mucho a Leo. Le recordé. Solo con mirar la cara de Leo la gente sabe de quién es hijo. En ese momento, tú y yo seremos como dos saltamontes atados a la misma cuerda. ¿Crees que el emperador te perdonará? Ese año sabías claramente dónde estaba y no informaste. Solo ese punto es suficiente para que el emperador sospeche. Alejandro se rascó la cabeza confundido. Pero el niño no puede estar sin padre, y mucho menos tener un padrastro. Me quedé sin palabras. ¿Cómo este tipo puede ser tan astuto como un zorro a veces y tan tonto como un niño de 3 años otras veces? Dije con frialdad. Los grandes asuntos no pueden arruinarse por sentimientos personales. Si extrañas a tu hijo debes aguantarte. Dio un paso atrás y dijo torpemente. Entonces, ¿puedo verlos a escondidas? Incliné la cabeza mirándolo, mitad escéptica, mitad burlona. ¿Dices que tú, Alejandro, realmente te fijaste en mí desde antes? Sus ojos evadieron mi mirada, tartamudeó medio día, y finalmente apretó los dientes arriesgándolo todo. ¿Quién te manda a ser tan heroica y sobresaliente, con una apariencia como el jade, experta en letras y artes marciales, con talento y virtud? Si no me enamoraba de ti, ¿de quién me iba a enamorar? Respiré hondo. La boca de este ministro traicionero es verdaderamente invencible. Cuando se fue, fui a ver a mi padre.
Hoy dejé que mi padre mostrara debilidad frente a él precisamente para probar a Alejandro. No esperaba que se atreviera a usar el elixir para salvar a mi padre. Se puede decir que pasó la primera prueba. Mi padre me palmeó el hombro, con voz grave y algo cariñosa. Nam, padre e hija mía, aunque la gente llama a ese muchacho un ministro traicionero, veo que es una persona honesta, no se lo pongas demasiado difícil. Respondí de inmediato. Si fuera realmente honesto no me habría engañado durante 3 años, y hecho que le diera un hijo. Pero pensándolo bien, mi desaparición durante esos 3 años fue la mejor jugada para romper el estancamiento. Le dije a mi padre que siguiera fingiendo estar enfermo, especialmente durante la reunión familiar. Hice que mi padre fingiera estar inconsciente frente a la segunda rama. Así, la segunda rama revelaría pronto su ambición. Hace tiempo que no pueden contener las ganas de usurpar los méritos de la rama principal. Ese día hubo corte temprana, vestí mi uniforme de oficial militar de segundo rango, con el cabello recogido en un moño alto, y entré majestuosamente al Palacio Real. Este gesto era para decirle a toda la corte que la familia todavía me tiene a mí. Yo, Isabela, soy una general con un cargo real, asistir a la corte es razonable y justo. Después de la sesión, Alejandro y yo cruzamos miradas y luego apartamos la vista inmediatamente. Sentí que su mirada siempre era furtiva. Como si él y yo tuviéramos una aventura. Apenas bajé los escalones de mármol blanco, una sirvienta de mi prima vino a buscarme. Sirvienta joven general Isabela, la concubina Lucía la invita a tomar té. Efectivamente, apenas aparecí, alguien no pudo quedarse quieta. Mi prima ya no es la niña humilde de antaño. Viste ropas espléndidas, llena de joyas, noble y elegante. Apenas la vi, reconocí los aretes de oro con jade que llevaba puestos. Eran los favoritos de mi madre cuando vivía. Entendí inmediatamente su intención. Bebió un sorbo de té, levantó suavemente la mano revelando un brazalete de jade púrpura en su muñeca, también una reliquia de mi madre. Estos brazaletes debían ser mi dote. El día que ella entró al palacio, la mansión del general, queriendo mantener la apariencia, usó el almacén de la rama principal como su dote. HMPH, ¿realmente pensaron que había muerto en el campo de batalla? Mi padre estuvo gravemente enfermo estos 3 años y viajando por todas partes buscándome, permitiendo que la segunda rama se aprovechara. Me incliné para saludar, y pasó un buen rato antes de que Lucía me indicara que me levantara. Lucía prima, ya tienes 23 años, ¿verdad? A esta edad es difícil hablar de matrimonio. Los jóvenes de familias equivalentes ya están casados y con hijos, ¿acaso tendrás que casarte con un viudo? Hablaba y se reía sola, mostrando placer al verme sufrir. Sonreí levemente. Prima segunda, entraste al palacio en mi lugar, entonces ¿por qué no eres la emperatriz? En teoría, la hija de la familia principal era la esposa legítima designada. Una frase dio en el clavo, el rostro de Lucía se heló. Justo en ese momento sonó la voz de un eunuco, Su Majestad llega. Lucía se levantó de un salto como una mariposa volando hacia las flores, apresurándose hacia el monarca. Yo me pellizqué ligeramente la mano, con dificultad logré sacar unas lágrimas. El emperador al verme suavizó su voz. Isabela, escuché que estabas donde Lucía e vine inmediatamente. Lucía apenas se lanzó hacia él fue apartada suavemente. Él caminó hacia mí, tomando mi mano. Cuando la retiré, dejé que viera casualmente la cicatriz horrible en mi muñeca. Isabela, esta cicatriz es. Forcé una sonrisa. No es nada, solo fue cortada una vez y vuelta a unir. El emperador frunció el ceño, sus ojos mostraron dolor, sus dedos acariciaron la cicatriz, su mirada de lástima no era fingida. Continué actuando. Luché 3 años y estuve desaparecida otros 3. El día que regresé mi compromiso fue usurpado por mi prima, e incluso la dote que dejó mi madre ya no está. Realmente no sé si reír o llorar. El rostro del emperador se oscureció. Lucía también entró en pánico momentáneamente. Aproveché para retirar mi mano, me incliné y me despedí. El emperador, sintiéndose culpable, ordenó que me llevaran a la mansión. En menos de 1 hora, enviaron 5 carruajes desde el palacio devolviendo toda la dote de mi madre.
Las cosas que Lucía llevó al palacio como dote me fueron devueltas intactas. La abuela al escuchar la noticia corrió hacia mí, y sin preguntar los detalles estalló en ira, gritando. Abuela, la concubina Lucía en el harén también necesita dinero para sus gastos. ¿Haces esto? ¿Cómo puedes ser digna de ser la hija legítima de la rama principal? No tienes tolerancia, eres muy mezquina. ¿Qué? ¿No ser generosa dejando que me roben lo que me pertenece es ser mezquina? Arqueé los labios, solté una risa fría, saqué los brazaletes de jade púrpura y me los puse de nuevo en la muñeca. Abuela realmente es una persona generosa. Yo tampoco soy joven, tarde o temprano me casaré. ¿Qué tal si la abuela también me regala todas las riquezas de su tesoro personal? Los dedos de la abuela temblaban. Abuela, tú. No le di oportunidad de contraatacar, continué. ¿O acaso la abuela piensa que como mi padre está gravemente enfermo, la rama principal ya no tiene a nadie que la sostenga? Pero yo sigo viva, soy la verdadera joven ama de la familia. Mientras a la rama principal le quede un aliento, la segunda rama siempre será una rama secundaria nacida de una segunda esposa. Los ojos de la abuela eran feroces, gritó con ira. Abuela, las cosas ya fueron dadas, ¿en qué te basas para pedirlas de vuelta? Respondí con calma. Basándome en los méritos que logré en el campo de batalla, en que he cargado con la familia, manteniendo el honor del apellido, y en que he matado a 10.000 enemigos protegiendo el reino. Dicho esto, saqué mi espada, la agité, y la punta de la espada pasó rozando la cara de la abuela, clavándose en el tronco del árbol de begonia detrás de ella. El cuerpo de la abuela se tambaleó, tuvo que ser sostenida para mantenerse en pie. Ella perdió. Sofía asomó la cabeza y preguntó. Sofía señorita, ¿por qué actuó tan rápido contra la segunda rama? Me senté con las piernas cruzadas en la gran silla del salón, bebiéndote tranquilamente y dije con frialdad. Si no hubiera alguien detrás planeando, ¿cómo podrían esos de la segunda rama pensar en envenenar a mi padre con sus propios cerebros? Los ojos de Sofía se iluminaron. Sofía, entiendo, la señorita está obligando deliberadamente a la segunda rama a revelar su conexión con la persona detrás, quien probablemente sea el culpable que conspiró contra la señorita hace 3 años. Asentí. Sí, eres bastante lista. ¿Cómo está Leo últimamente? Sofía respondió. Sofía, el pequeño joven amo está muy bien, 11 y 12 están jugando con él. Di más instrucciones. Ordena a los guardias ocultos de la mansión que vigilen estrictamente, pero si Alejandro se cuela en la mansión esta noche, recuerda dejar que le abran camino accidentalmente. Después de todo es el padre del niño, no podemos dejar que lo golpeen hasta dejarlo cojo. Efectivamente, esa noche Alejandro volvió a trepar a mi habitación, solo porque temprano en la tarde lo miré una vez. Apenas subió a la cama, saqué la espada y se la puse en el cuello. Alejandro sonrió tratando de complacerme. Esposa mía, esta mañana me hiciste una señal, por eso me atreví a venir. Hablemos despacio, baja la espada primero. No retiré la espada, sino que la acerqué más a su garganta, la punta rozó ligeramente dejando un rasguño fino. Habla, todo lo que sabes, no ocultes ni una palabra. Me senté a un lado, me quité tranquilamente la ropa exterior revelando mis hombros y una prenda interior rosa. La cara de Alejandro se puso roja como un tomate inmediatamente, soltó una risa seca. Esposa mía, tú me estás seduciendo a propósito. Está bien, hablaré. Levantó las manos en señal de rendición. Lo de hace 3 años no parece haber sido planeado por el emperador. Después de tu accidente, el emperador estuvo deprimido un tiempo, pero una vez en el trono, la alegría del poder eclipsó tus recuerdos. Después, el harén se llenó gradualmente, la emperatriz y Lucía entraron una tras otra, él se hundió en la dulzura y nadie volvió a mencionarte. Hace casi 2 años, el harén estaba vacío y él volvió a recordarte. Pero al final el emperador es inconstante, no como yo que soy profundamente devoto. Fruncí el ceño. ¿Acaso fue el duque Fernando? La expresión de Alejandro se volvió seria de repente. ¿Por qué sospechas de él? El emperador no es más que una marioneta. El duque Fernando es quien controla la mitad del reino.
Si yo hubiera vivido y fuera la emperatriz legítima, no le habría permitido hacer de las suyas tan fácilmente. Él tosió levemente, corrigiéndome. Ejem. El duque Fernando no puede ser tu tío político, y nunca lo será. El emperador ya está manchado, ya no se puede usar. Lo miré con desdén. La forma de pensar de esta persona es realmente contraria a todo el mundo. Si un hombre no está limpio ya no se puede usar. Solo un joven noble tendría ese tipo de pensamiento. Pero pensándolo bien, tiene sentido. Alejandro vio que estaba distraída y apartó la espada, se sentó en la cama con la cara sonrojada, las manos colocadas ordenadamente sobre sus rodillas, los ojos brillantes y voz suave. Esposa mía, no te enojes más conmigo, ¿sí? No sé qué decir. En realidad, en ese momento no debía haber regresado a la capital, y mucho menos revelar mi identidad. Pero pensándolo bien, fui yo quien tomó la iniciativa de presionarlo primero. Alejandro vio que parecía suavizarme y dio un paso más. Esposa mía, no puedes no hacerte responsable de mí. Soy un hombre puro, te entregué mi inocencia de toda la vida a ti. Dicho esto, comenzó a quitarse la ropa de nuevo. Míralo, he entrenado más, ¿no quieres tocar un poco? Este tipo es realmente molesto hasta la muerte. Agarré su cuello, tiré de él con fuerza hacia la cama y bajé las cortinas con un movimiento de mano. Al día siguiente al amanecer salí de la mansión para entrar al palacio. Anoche Alejandro me contó algo, el emperador todavía quiere llevarme al palacio, el título de noble consorte ya está preparado, y si no hay sorpresas, el decreto real llegará hoy a la mansión. Tuve que adelantarme e ir al palacio. También le ordené a mi padre que siguiera fingiendo estar enfermo y que bajo ninguna circunstancia recibiera el decreto. Apenas vi al emperador, hablé francamente. El matrimonio entre la familia real y la mansión del general ha sido sustituido por mi prima, por lo tanto, entre su majestad y yo ya no hay sentimientos románticos. El emperador mostró confusión y preguntó con impaciencia. Isabela, estás enojada conmigo, ¿verdad? Guardé silencio un momento y respondí. Su Majestad, el pasado no debe mencionarse más. Él se quedó atónito, sus ojos como si regresaran a los años de juventud. Pero una vez dijiste que me protegerías toda la vida cuando éramos pequeños. Cada vez que tenía problemas, siempre eras la primera en aparecer. En ese entonces él era el príncipe heredero y yo la hija de un general, él era el señor y yo el súbdito, protegerlo era mi deber. Respondí suavemente. Su Majestad, ya no somos los jóvenes de antes. Los ojos del emperador se enrojecieron, sacudió la cabeza levemente, con voz ronca. Isabela, sé muy bien que te decepcioné, te fallé y por eso no quieres perdonarme. Fruncí el ceño. Esta persona aún no ha madurado, pero siendo un monarca no puede seguir sumido en amores juveniles. Suspiré levemente y dije con seriedad. Su Majestad, el duque Fernando está construyendo una imagen dorada entre la gente, siendo venerado por miles. Bajo su mando tiene 20.000 soldados, si tiene intenciones de rebelarse, me temo que las consecuencias serán impredecibles. Su Majestad, ¿acaso no quiere gobernar verdaderamente? El emperador apretó los labios, su corazón vaciló pero aún dudaba. ¿Puedo hacerlo? Hace 3 años ni siquiera pude protegerte a ti. La emperatriz fue impuesta por mi tío para que me casara con ella. Solté una risa impotente. Su Majestad confió en mí una vez, ahora por favor confíe en mí de nuevo. Haré que el duque Fernando renuncie a su poder, cuando llegue ese momento, le pido a Su Majestad que me permita casarme libremente. El poder imperial es algo difícil de soltar, sin embargo, el emperador no aceptó de inmediato, solo continuó culpándose. Isabela, todavía me odias, es porque no soy lo suficientemente bueno. Me quedé sin palabras. Al salir del palacio, Luis, el eunuco cercano al emperador, me despidió personalmente. En realidad, él es una persona que yo coloqué en el palacio interior. Luis susurró. Nam, Luis, es bueno que la general haya regresado. Estos 3 años el emperador siempre ha sido reprimido por el duque Fernando, y solo podía enviar gente a buscarla en secreto. Miré hacia atrás al palacio y ordené. Cuida bien de Su Majestad.
A su lado no hay mucha gente sincera. Finalmente, el emperador retiró el decreto de noble consorte, cambiándolo por recompensas de joyas y plata. La segunda rama, al ver que yo recibía el favor real, comenzó a hacer de las suyas de nuevo. La abuela se volvió aún más arrogante, gritando en voz alta. Abuela, la rama principal no tiene herederos varones. ¿Acaso el título de general protector del país caerá en manos de extraños? Hugo está a punto de llegar a la edad adulta, debería heredar el título. Hugo, el hijo de mi tío Manuel, ha sido mimado desde pequeño, no tiene ninguna habilidad y sus estudios son un desastre. Pero mis 2 hermanos mayores murieron en batalla, prefiero que este título quede vacante a que caiga en manos de la segunda rama. Mi padre temblaba de ira, le tomé la mano y lo consolé suavemente. Padre, no te apresures, pronto habrá un buen espectáculo. Efectivamente, poco después se expuso el escándalo de que el tío Manuel mantenía una amante. Esa amante ya tenía un hijo y una hija, el hijo de 17 y la hija de 13. Peor aún, esa amante era hija de un oficial criminal. La tía de la segunda rama tiene un temperamento agrio, apenas se enteró montó un escándalo en toda la mansión. Y eso no fue todo, Hugo fue expuesto por todo tipo de vergüenzas en el burdel, y las deudas de juego llegaron a la puerta una tras otra. En un instante, la segunda rama se puso patas arriba. Mi padre suspiró aliviado. Nam, padre Isabela, ¿fuiste tú quien hizo todo esto? Asentí. Padre, para tratar con gente sucia hay que usar métodos sucios. Si tienes el corazón blando, deja que tu hija actúe por ti. Di la orden. Hombres. Lleven al tío Manuel y a Hugo al salón ancestral, 30 golpes de vara a cada uno, golpéenlos fuerte. Si hoy no se castiga severamente, no tendremos cara para enfrentar a los ancestros. La abuela quiso detenerlo. Abuela, ¿con qué derecho aplicas la ley familiar? Me reí fríamente. ¿Con qué derecho? Basándome en que soy la joven ama de la familia. Esta es la orden del jefe de familia, quiero ver quién se atreve a desobedecer. El tío Manuel y Hugo fueron golpeados hasta quedar medio muertos. En menos de 3 días, Sofía vino a informar en silencio. Sofía señorita, efectivamente un perro acorralado salta el muro, la segunda rama realmente ha contactado al duque Fernando. Ahora quieren pedirle que se deshaga de usted, para obligar a esa persona a mostrarse, hay que acorralarlo. La segunda rama realmente no aguantó la presión. Mi padre suspiró. Nam, padre, si el abuelo tiene espíritu en el cielo, me temo que explotaría de ira por estos descendientes no filiales. Pero bueno, abuelo, descansa en paz, yo limpiaré la casa en tu lugar. Le conté toda la verdad a mi padre, quien se enojó tanto que rompió la taza de té en su mano. Nam, padre, el duque Fernando también me buscó una vez, pero rechacé la alianza, no esperaba que cambiara su objetivo a tu tío. La segunda rama es más fácil de controlar, solo con condiciones lo suficientemente atractivas, esa gente seguramente se rendirá al duque Fernando. Después de un tiempo, dejé que mi padre siguiera fingiendo estar enfermo. Alejandro venía a la mansión formalmente cada pocos días para visitar. Cuando no había nadie alrededor, inmediatamente usaba una voz dulce como la miel. Tío, un yerno es como medio hijo, de ahora en adelante yo soy su hijo mayor, su abrigo íntimo. Puede estar tranquilo, en el futuro Isabela no tendrá que luchar sola. Ella ya tiene un hijo. Al principio mi padre lo rechazaba un poco, pero solo unos días después fue engatusado hasta florecer de alegría. Mi padre estaba lleno de vitalidad, aunque enfermo, se veía majestuoso. Padre, enséñame artes marciales en el futuro, Isabela me pega todo el tiempo, tengo mucho miedo. Padre, definitivamente me protegerás, ¿verdad? Soy tu hijo biológico. Me quedé sin palabras. De acuerdo, ahora ya es el hijo mayor. Años atrás, el viejo maestro de la familia de Alejandro le transfirió todo el poder a él porque su padre biológico no estudiaba ni hacía nada, solo confiaba en su cara para seducir por todas partes, teniendo hijos ilegítimos por doquier. Alejandro no tenía ningún afecto por ese padre. Después de que él salió de la mansión, mi padre de repente me aconsejó seriamente. Nam, padre Isabela,
si en el futuro golpeas al muchacho de la familia de Alejandro, sé un poco más suave. A él realmente le gustas, no es fácil. Después de todo, te ayudó a tener un hijo. Ya lo había previsto, nadie puede resistirse a la boca de Alejandro. En un abrir y cerrar de ojos pasó medio mes, y las heridas del padre e hijo de la segunda rama estaban casi curadas. Mi gente vigilaba cada movimiento, así que apenas hubo algo inusual lo supe de inmediato. Efectivamente, Sofía vino a informar. Sofía señorita. El segundo tío y el tercer joven amo planean asesinarla en el camino durante la adoración a los ancestros para tomar el sello de la familia. Sonreí levemente. Entonces esperemos a ver quién mata a quién. Antes del día de la adoración, un joven vestido de negro apareció frente a mí. Es el guardia de las sombras más cercano a Alejandro, con artes marciales extremadamente altas. Guardia señora, el maestro me envió para protegerla. Pregunté sorprendida. ¿Cómo me llamaste? Guardia señora. El maestro ha informado a todos los guardias y sirvientes de la mansión, usted es la señora. Alejandro es demasiado atrevido, pero no me enojé en absoluto. Mi padre sigue fingiendo estar enfermo, así que fui yo quien llevó a la segunda rama a la adoración. Efectivamente, en el camino aparecieron asesinos vestidos de negro para emboscar. Fingí ser atacada primero para que el tío Manuel y Hugo pensaran que tenían la victoria asegurada, pero mi gente ya había rodeado el lugar en secreto. El tío Manuel rió con sarcasmo. Tío Manuel Isabela, entrega el sello de la familia. Por consideración a la sangre, tu tío te dejará morir un poco más suavemente. Hugo secundó a su lado. Hugo prima, ¿cómo puede una mujer como tú controlar toda la familia? Si tienes quejas, culpa a tu mala suerte por nacer mujer. Las mujeres son inútiles. Ridículo, logré tantos méritos en el campo de batalla en su lugar, y ahora soy despreciada por un libertino que nunca ha tocado un arma. He logrado hazañas militares ilustres, y sin embargo soy considerada una mujer inútil por un libertino ignorante, basándose en lo que tiene entre las piernas. Arqueé los labios y chasqueé los dedos claramente. Hombres. La segunda rama conspira contra la jefa de familia, la evidencia es clara, arréstenlos a todos. En un instante mis subordinados aparecieron simultáneamente, en formación ordenada y movimientos decisivos, controlando a toda la gente de la segunda rama en un abrir y cerrar de ojos. Los asesinos no tuvieron tiempo de morder el veneno para suicidarse. Al interrogar al padre e hijo de la segunda rama, invité especialmente a una persona noble escondida para escuchar en secreto. Efectivamente, no soportaron la tortura, apenas les cortaron los tendones de manos y pies, se rindieron inmediatamente. Tío Manuel, lo diré todo. Es el duque Fernando, todo fue ordenado por el duque Fernando. Mientras obtengamos el poder militar de la familia, el duque Fernando prometió gloria y riqueza sin fin. El tío Manuel vio que la situación era crítica y cambió su tono a súplica. Tío Manuel Isabela, después de todo somos familia, ¿por qué acorralarnos así? Que tu tío se apoye en el duque Fernando es también por el bien de nuestra familia. Ese pequeño emperador es un debilucho, este reino tarde o temprano será del duque Fernando. Solté una risa fría. El tío lleva la sangre de la familia pero es tan cobarde. No sabe de letras ni de artes marciales, merece ser llamado inútil. En ese momento, una voz resonó desde detrás del biombo. El emperador, con el rostro sombrío como el agua, salió de la oscuridad. Su mirada era como viento y nieve, un frío amenazante. El emperador apretó los puños. Escuchar con sus propios oídos que lo llamaban debilucho, quizás no pudo soportarlo. Ordené a los guardias. El padre e hijo de la segunda rama cometieron el crimen de engañar al monarca, conspirar contra un oficial importante, perseguir a parientes y confabularse con traidores. El crimen merece la ejecución. El padre e hijo de la segunda rama no podían creerlo, e inmediatamente comenzaron a maldecir ruidosamente. Tío Manuel Isabela, ¿te atreves? ¿Una mujer como tú también quiere ser la cabeza del clan? Tu padre está a punto de morir, la rama principal no tiene herederos, debes apoyar a la segunda rama.
Agité la mano ligeramente. Enciérrenlos. Que no mueran. Más tarde todavía se necesitarán a estos dos como testigos para condenar al duque Fernando. Antes de salir de la prisión de la mansión del general, miré hacia atrás y dije fríamente: Tío Manuel, Hugo, precisamente porque soy de la familia, absolutamente no puedo ayudar a los rebeldes. Cuando todo termine, yo misma los enviaré al otro mundo. El rostro del emperador era extremadamente desagradable, y comenzó a justificarse de nuevo. Isabela, la emperatriz y Lucía fueron impuestas por mi tío para que me casara. Su Majestad, ahora usted es el dueño del mundo, lo que debe hacer es eliminar a los traidores, el amor romántico debe dejarse de lado. El emperador apretó los labios y finalmente sonrió con amargura. Sí. Te escucho. Isabela, me alegra mucho que hayas vuelto. Después de eso, el emperador y yo nos aliamos. Él actuaba en la luz y yo en las sombras. El emperador comenzó a purgar a los altos funcionarios cercanos al duque Fernando. Cuanto más actuaba, más acorralado se sentía el duque. Un mes después, la emperatriz fue depuesta y desterrada al Palacio Frío. Y la emperatriz era sobrina de la esposa del duque Fernando. Este golpe fue una bofetada directa al duque, pero aún no era suficiente para obligarlo a rebelarse. Justo en ese momento, Alejandro usó su especialidad, su boca elocuente. En menos de 3 días, los rumores se extendieron por toda la capital de que el emperador recuperaría el poder militar en manos del duque Fernando. El supervisor imperial, que era hermano de estudios de Alejandro y también un erudito, cooperó con él para inventar historias, escribir libros e incluso llamar al duque Fernando estrella maligna solitaria, imprimiendo folletos que circulaban entre la gente. Bajo múltiples ataques, el duque Fernando, ese viejo zorro astuto, finalmente no pudo aguantar más. Sofía señorita, el duque Fernando ha movilizado tropas hacia la capital. Sonreí. Finalmente el viejo zorro muestra sus garras. Dejé que el emperador organizara un banquete en el palacio, un banquete de hondmen. El duque Fernando pensó que el juego estaba decidido y se sentó en el banquete con aire de victoria. Cuando el banquete llegó a su punto crítico, el emperador mencionó el tema de recuperar el poder militar. El duque Fernando arrojó inmediatamente su copa de jade rompiéndola y rugió. Duque Fernando pequeño emperador, cuando este duque recorría el mundo, tú ni siquiera habías nacido. Querer arrebatar el poder militar de mis manos, primero tienes que ver si estoy de acuerdo. Carlos me miró, con pánico claro en sus ojos, solo le respondí suavemente con la mirada, tranquilo. Inmediatamente se sentó derecho. El duque Fernando levantó la mano y gritó. Duque Fernando, ¿dónde está mi gente? Nadie respondió. El duque Fernando cambió de color y volvió a gritar. Duque Fernando, ¿dónde están? En ese momento salí tranquilamente y dije. Duque, su gente ya ha sido controlada por mí. Agité la mano, y la Guardia Imperial salió de todas direcciones rodeando completamente a la gente del duque Fernando. Temiendo que aún quisiera luchar, alcé la voz. Duque, el gran ejército de mi familia ha rodeado la ciudad imperial. Sus tropas ahora son como peces en un barril, tarde o temprano serán capturados. Es mejor que se rinda obedientemente. El duque Fernando no lo creía, sus ojos llenos de desprecio. Duque Fernando, no. No lo creo, ¿cómo puede una mujer como tú enfrentarse a mí? Hace 3 años deberías haber muerto. Justo en ese momento, Alejandro tosió suavemente, abanicándose con su abanico plegable y riendo levemente. Duque, realmente subestima a este primer ministro. Si el duque se atreve a conspirar para asesinar a la general Isabela, ¿acaso este primer ministro no se atrevería a vigilar cada uno de sus movimientos? El duque Fernando se dio cuenta entonces de que la partida estaba perdida. Antes de poder iniciar la rebelión, había sido destruida de raíz. Duque Fernando, ustedes, mocosos. ¿Cómo se atreven? Finalmente Carlos fue fuerte una vez. Tomó una espada, avanzó y apuñaló personalmente el hombro del duque Fernando, pronunciando cada palabra. Tío, no debiste lastimar a Isabela. Te odio. El duque Fernando rugió de ira.
Nam, Duque Fernando, el trono debía ser mío. Tu padre era un inútil y tú también eres un incompetente. Carlos palideció de ira, sacó la espada y la sangre salpicó 3 pies. Hombres. Lleven al traidor a la prisión de agua, quiero que espere la muerte día tras día. El duque Fernando fue capturado, las pruebas de sus crímenes eran claras. En menos de un mes, la facción del duque Fernando fue eliminada de raíz. Ese día, Carlos vino personalmente a la mansión del general. De la segunda rama de la familia solo quedaban la abuela y la tía. Lucía había sido desterrada al Palacio Frío. Envié a todas las mujeres de la segunda rama a una villa lejana, para que nunca regresaran. Alejandro tenía oídos en todas partes. Apenas el pie de Carlos entró en la mansión, él lo siguió apresuradamente, e incluso pasó por el patio trasero para traer a Leo en brazos. Al ver a Alejandro y a Leo, Carlos entendió de inmediato. ¿Padre e hijo biológicos? Primer ministro Alejandro, ¿así que tenías un hijo? Alejandro respondió con una sonrisa llena de orgullo. Su Majestad, ya tengo más de 20 años, tener hijos es normal. Leo tiene una apariencia hermosa, de un vistazo se sabe que cuando crezca será un pequeño rompecorazones. Al verme, Leo extendió sus brazos regordetes. Nam, Leo, mamá, mamá, cárgame. Apenas extendí la mano para recibirlo, Alejandro a un lado tenía una mirada de suficiencia como un gato que se comió la crema, con un brillo de victoria. El rostro de Carlos se oscurecía cada vez más, mirándome a mí y luego a Alejandro, finalmente su mirada cayó sobre Leo. Con rostro sombrío, levantó una taza de té queriendo lanzársela directamente a Alejandro. Justo cuando iba a dar un paso para bloquearla, al segundo siguiente Alejandro me jaló con una mano y me abrazó, protegiéndome como a su propia vida. La taza de jade solo rozó el hombro de mi ropa. Alejandro bajó la cabeza horrorizado, con las manos temblando. Esposa mía, ¿estás bien? ¿Te duele? Si te golpea, me duele el corazón, el hígado y los pulmones. Moví la comisura de mis labios, bajé la voz y advertí fríamente. Cállate, deja de actuar. Este tipo dramático realmente no puede estar tranquilo ni un momento. Los ojos de Carlos se enrojecieron, ahogándose en la falta de resignación. Ustedes dos. Realmente es demasiado. En un ataque de ira, ordenó rodear la mansión del general. Así que toda nuestra familia quedó bajo arresto domiciliario. Mi padre ya se había recuperado y caminaba de un lado a otro en el salón principal, mirando ocasionalmente a Alejandro con enojo. Alejandro no sentía vergüenza en absoluto y hablaba con descaro. Papá, no te preocupes. A lo mucho moriremos todos juntos. En esta vida, haber sido un buen hijo para ti ya me ha dejado satisfecho, moriré sin remordimientos. Solo es una pena por Leo, apenas tiene 2 años. Papá, en la próxima vida todavía quiero ser tu yerno. Mi padre estaba tan enojado que quería explotar pero no podía, suspiró y señaló a Alejandro. Nam, padre, tu boca solo dice tonterías. Tú, ¿por qué tenías que provocar al emperador? Alejandro puso cara de víctima lastimera. Papá, ¿acaso tengo que esconderme toda la vida? Necesito un estatus, Leo también debe tener un padre. Durante la siguiente media mes, la mansión del general protector del país siguió rodeada por la Guardia Imperial. En realidad, Carlos y yo sabíamos muy bien que si realmente quería salir de la mansión, esos guardias no podrían detenerme. Actualmente, el ejército de la familia está acampado justo fuera de la ciudad. Carlos solo estaba confundido momentáneamente. Ese día Carlos vino personalmente a la mansión de nuevo. Despedí a todos y lo recibí a solas, aconsejándole suavemente. Su Majestad, el pasado debe dejarse atrás. Usted sabe bien que mi estatus no es adecuado para entrar al palacio. El poder militar de la familia, aparte de mí, nadie es capaz de manejarlo. Carlos guardó silencio durante mucho tiempo, apretando los puños, y mucho después dijo con voz ronca. Alejandro no debería robar a la persona que amo. Me engañó, quiero matarlo. Suspiré, finalmente obligada a decir la verdad. Su Majestad, en realidad nunca perdí la memoria. Carlos se quedó atónito.
¿Qué quieres decir? ¿No fue Alejandro quien aprovechó la oportunidad? Respondí con naturalidad. No quería entrar al palacio, así que fingí perder la memoria para engañarlo. Su Majestad y yo nos conocemos desde pequeños, no deberíamos llegar a matarnos, así es el mejor desenlace. Hace 3 años caí al abismo, mis costillas estaban rotas, estaba en un estado terrible. Al despertar descubrí que Alejandro me cuidaba día y noche personalmente. Me sentí incómoda y decidí fingir amnesia. ¿Quién iba a pensar que Alejandro insistiría en decir que yo era su esposa? Medio año viviendo juntos realmente me conmovió, así que seguí la corriente. Carlos estaba distraído, forzó una sonrisa amarga y volvió a mencionar la infancia. En ese entonces siempre me protegías, y yo nunca te protegí ni una vez. Ahora ya tengo varios hijos, nunca me querrás de nuevo, ¿verdad? Hice una reverencia, con voz tranquila. De ahora en adelante seguiré protegiendo a su Majestad. Mientras viva, definitivamente lo ayudaré a mantener firme el reino. Carlos se rascó la cabeza y sonrió con amargura. Soy muy inútil, ¿verdad? Siempre dejando que me protejas. Sonreí. Su Majestad y yo tenemos la misma edad, pero nací medio año antes, así que técnicamente soy la hermana mayor de Su Majestad. La hermana mayor protege al hermano menor, eso es natural. Cuando el anterior emperador reinaba, pasó toda su vida obsesionado con la cultivación, ignorando la corte y a los príncipes. El príncipe heredero de entonces tenía un carácter débil, y apenas ascendió al trono fue oprimido por el duque Fernando en todas partes. Aún no se ha convertido verdaderamente en un emperador completo. Carlos de repente me abrazó, enterrando su cara en mi cuello. Isabela, mi corazón está amargado pero entiendo todo claramente. Si hubieras sido más capaz, hace 3 años no te habría pasado nada. La puerta de la habitación se abrió de golpe repentinamente. Alejandro entró con cara llena de celos, gruñendo. Hombres y mujeres no deben tocarse. Por favor, Su Majestad, suelte a Isabela. La mirada de Carlos hacia él era extremadamente desagradable, pero no estalló, solo advirtió fríamente. Alejandro, si te atreves a fallarle a Isabela, haré que tu cabeza ruede. Alejandro respondió seriamente. Este humilde súbdito no se atreve, y nunca le fallará. Carlos se fue y retiró a la Guardia Imperial. La mansión del general finalmente fue liberada. Mi padre mostró preocupación. Nam, padre, ¿el emperador realmente lo ha entendido? Me encogí de hombros. Tampoco soy una belleza incomparable, con el tiempo se le pasará. Además, el gran ejército de la familia no puede estar sin mí. Alejandro fingió estar enojado deliberadamente, con tono resentido. Lo escuché todo, resulta que Isabela me has engañado todo este tiempo. Básicamente nunca perdiste la memoria. Dicho esto, se lanzó a abrazar a mi padre, llorando como una esposa agraviada. Papá, Isabela es una estafadora, tienes que hacerme justicia. Me engañó para tener un hijo. Mi padre momentáneamente no sabía si reír o llorar, su expresión era extremadamente peculiar. Nam, padre y Gem, somos familia, ¿para qué sacar cuentas? Ya tienen hijos, ¿por qué tanto alboroto? Alejandro me miró de reojo, con una mirada ardiente. Le devolví la mirada, adivinando sus intenciones, y dije con una sonrisa leve. La mansión del general se casará contigo formalmente para que entres. Leo lleva el apellido de mi familia, el segundo hijo llevará el apellido de Alejandro. Pensé que Alejandro estaría insatisfecho, pero ¿quién diría que asintió de inmediato? De acuerdo, hoy mismo iré a preparar la boda. Isabela, tranquila, la dote será absolutamente completa y de una grandeza inigualable. Me quedé sin palabras. Parece que tiene muchas ganas de casarse y entrar a mi casa. Mi padre también se rió por su causa, viéndolo cada vez con mejores ojos. Nam, padre muchacho, trabaja duro, el próximo año déjame cargar una nieta gordita. Alejandro se golpeó el pecho prometiendo. Papá, ten por seguro, definitivamente no defraudaré tus expectativas. Mientras papá me respalde, Isabela no se atreverá a echarme. Mi padre asintió secundando.
Nam, padre, mientras le des hijos y te comportes bien, Isabela no te echará. La boda fue sumamente grandiosa. El primer ministro se casó entrando a la mansión del general. Este asunto se convirtió en una leyenda extraña por un tiempo. Sin embargo, a Alejandro no le importaban en absoluto las miradas del mundo. A cualquiera que se burlara de él por ser yerno en casa de su esposa, le respondía con descaro agitando su abanico. ¿Qué saben ustedes? Una mujer como Isabela es única en el mundo, ustedes aunque quisieran casarse y entrar a la mansión de la familia no podrían. Alejandro nunca estuvo muy interesado en la burocracia. El puesto de primer ministro fue forzado por el viejo primer ministro. Así que un año después, cuando solicité ir a proteger la frontera noroeste, él renunció inmediatamente a su cargo para seguirme a la guerra. Alejandro incluso tuvo el descaro de encontrar una excusa formal diciendo: Papá quiere cargar una nieta gordita, por supuesto tengo que seguir al ejército. Si no voy, ¿cómo voy a embarazarla? Además, un día sin verte es como 3 otoños, si no te veo por unos días moriré de amor. Me quedé sin palabras, solo pude mirar al cielo. Alejandro solía decir: Isabela, eres una mujer única en el mundo. Y pensándolo bien, un hombre como Alejandro también es único en este mundo. Afortunadamente es mío. Asterisco extra asterisco asterisco. Alejandro originalmente era un estudiante de arqueología. Por casualidad, obtuvo un libro antiguo que registraba la historia de una mujer general. Lamentablemente, esa general tuvo un destino trágico, fue incriminada por ministros traicioneros y murió al caer por un acantilado. Debido a su muerte, esa dinastía misteriosa duró 20 años más y luego colapsó por completo. Al abrir los ojos, Alejandro descubrió que había viajado en el tiempo. Se convirtió en el nieto mayor de la familia, con el mismo nombre y apellido que él. Muy pronto se dio cuenta de que había viajado a la misma época registrada en el libro antiguo. Estaba extremadamente emocionado, buscaba constantemente formas de acercarse a Isabela, tratando de llamar su atención deliberadamente, indagando noticias y enviando gente a seguirla en secreto. Desde los 10 años hasta la edad adulta, durante 10 años solo giró alrededor de ella. Cuando el momento histórico comenzó a cambiar, Alejandro se adelantó y fue a la frontera. Inesperadamente, aún así no pudo salvar a Isabela. Así que buscó inmediatamente al pie del abismo. Finalmente logró salvar a Isabela con todo el cuerpo roto, ella todavía estaba viva, qué suerte. Después de considerar la situación, la llevó a vivir recluidos en la ciudad del norte. Durante los días que vivieron juntos, Alejandro se dio cuenta de repente de que, sin saber cuándo, ella se había convertido en el tesoro de su corazón. Él realmente se había enamorado de ella. El resto de la historia es como el agua fluyendo hacia el mar, juntos cambiaron el destino. Él también se convirtió realmente en el yerno que entró a su mansión. Isabela era la luna alta que él admiró en 2 vidas. Cuando el cabello se volvió blanco, en el atardecer de la vida, Alejandro cayó gravemente enfermo y estaba a punto de morir. Isabela apretó su mano con fuerza sin soltarla. Él sonrió levemente, susurrando su despedida. No llores. Toda esta vida vine solo por ti.